conferencias por el 7º aniversario de la SEG Student Chapter UNAP-1. Quiero darle la bienvenida de parte de toda la SEG UNAP a todos los presentes. Bueno, continuando con el ciclo de conferencias, hoy tenemos otro tema muy interesante que nos va a compartir el doctor Osvaldo Arce. Voy a dar pase a la lectura de su hoja de vida. El doctor Osvaldo Arce es ingeniero geólogo con más de 35 años de experiencia en exploración y evaluación de proyectos mineros en Bolivia y a nivel mundial. Es doctor en Ingeniería de Minas por la Universidad de Tohoku de Japón y titulado con excelencia por la Universidad Mayor de San Andrés. Primer boliviano en obtener la certificación QP según la norma NI 43-101 de Canadá. Trabajó en empresas como BHP, Newmont y Barrick, y fue director de Sergio Min y presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia. Actualmente es vicepresidente de operaciones del Oro Recurs y gerente general de Minera Tupiza, autor de libros sobre yacimientos metalíferos y metalogenia de Bolivia. Bueno, sin más que decir, el doctor nos va a hablar hoy de un tema muy interesante que es metalogenia de los Andes centrales. Doctor, le paso la voz. Agregar también que después de la ponencia las preguntas se van a realizar al final. Adelante, doctor. Su micro, doctor, está apagado. ¿Ahora? Sí, ahora se lo oye perfecto. Perfecto. Buenas noches. Agradezco al capítulo de estudiantes de la Sociedad de Geología Económica de Puno, Perú. Para mí es un gran orgullo y honor estar en esta conferencia. Les voy a comentar de un capítulo muy importante que es los Andes centrales que compartimos con Perú, Argentina y obviamente Bolivia. Bueno, los Andes se pueden observar, los Andes centrales, con sus diversas divisiones. La parte central, obviamente, tiene este nombre. Doctor, disculpe, no lo está presentando a la pantalla. Mientras el doctor Osvaldo se va presentando la pantalla, reiterarles la recomendación. Cualquier pregunta, duda que tengan, lo pueden hacer al final de la reunión, al final de la ponencia, y el ingeniero va a estar gustoso de contestar cualquier duda. Mientras tanto, esperemos al doctor a que comparta su pantalla y pueda empezar tranquilamente. Hola. Sí, adelante, doctor, se lo oye. A ver, me indican de que no puedo comenzar el video porque el anfitrión no tiene que habilitar. Ok. Analí, no sé si podrías habilitarlo para que el doctor pueda presentar tranquilamente. Aquí, share screen, claro.
No es amable, no está. Listo. Ya se puede presentar la pantalla, ingeniero. Ya, está perfecto. Se observa perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, disculpen por estos problemas que existen. Bueno, les comentaba de que los Andes centrales es en realidad una provincia muy importante dentro de los Andes como tales. Es un excelente ejemplo del orógeno no colisional a lo largo de un margen activo de subducción, donde la placa oceánica de Nazca se introduce debajo de la placa continental sudamericana. Este sector es muy importante porque aquí se produce el mayor acortamiento y también engrosamiento de la corteza, lo que da lugar a la formación de fajas metalogenéticas de clase mundial que hospedan una gran cantidad de minerales y metales importantes para todo el mundo. Tenemos este corte donde se observa los Andes centrales en el sector cercano al Pacífico, en la cordillera de la costa, luego la cordillera occidental, altiplano, oriental, la faja subandina y las pampas chacobenianas. Ahí se tienen los sectores como el Cenozoico, lugares volcánicos típicamente en la cordillera occidental, el Paleozoico que domina gran parte de la cordillera oriental, la faja subandina, tenemos el Precámbrico que está expuesto también debajo de todos estos macizos rocosos y que afloran obviamente en el sector este de Bolivia. Tenemos el Mesozoico, que también son características importantes de este tipo de geología, donde se tienen todas las unidades y las eras que componen, y los plutones, que son también muy importantes porque estos sectores dan lugar a bastantes yacimientos, principalmente al disminuir las temperaturas de formación que están relacionadas con presión y también con la composición. Un aspecto muy importante es la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, donde se tienen diversos ángulos. Así los ángulos ya mayores pueden ser propensos para generar un vulcanismo que es muy importante. Entonces ahí se tiene directamente relaciones con una deshidratación y que obviamente se tiene una fusión importante cortical. En el caso que se tiene un ángulo menor, este tema es muy factible que esté relacionado con la formación de intrusiones. Entonces tenemos diversos tipos de intrusiones, pueden ser los plutones, que son grandes extensiones, y también obviamente bajando en cuanto a tamaño, spokes y diques al final. Pero lo importante es de que existe esta relación directa para la formación de los diversos tipos, tanto de fajas metalogenéticas como los minerales en sí, y de acuerdo, como les dije anteriormente, a sus características. En cuanto a la parte inferior, donde se tiene un ángulo de subducción menor, existe el acortamiento, que es importante, y también el engrosamiento de la corteza. Cuando ya es el menor el ángulo, es más colisional y se produce en la cordillera como tal. Entonces, en cuanto a la faja estañífera, por ejemplo, que es característica de los Andes centrales, se tiene en el Mioceno, entre 20 y 16 millones de años, en realidad tiene un ángulo de subducción que está más relacionado con un vulcanismo. Luego, entre 15 y 9 millones de años, se tiene ya un menor ángulo de subducción, lo que promueve el plutonismo. Y luego, cuando existe ya una placa que es relativamente baja en cuanto a su ángulo de subducción, se produce un cesamiento de la actividad volcánica. Entonces tenemos en la parte inferior, se puede observar de que existe un volcanismo y el comienzo de la mineralización. En cuanto a edad, estamos hablando de unos 35 millones de años. Existe un arco magmático derivado del manto. En la parte se puede observar central,
hay una deshidratación, como os dije anteriormente. Hablamos ya con la fase que está relacionada con los minerales, más o menos entre 40 y 50 kilómetros. Se tiene ya la formación de yacimientos, se tiene una separación del anfibio, que es una característica importante para tener ya la disminución y la desaparición de la mineralización en la fase final, cuando se tiene la placa de menor ángulo, pues lo que se llama también el flat slab. Entonces, todas estas características van permitiendo la formación de diferentes tipos de minerales y fajas metalogenéticas. Como tales, podríamos tener cercanos a la cordillera de la costa y en realidad en la parte occidental de la cordillera occidental, la formación de pórfidos de cobre. Luego tenemos sistemas epitermales que están más relacionados a la parte central y sector oriental de la faja polimetálica del altiplano y de la cordillera occidental. Luego se tiene ya el sector más relacionado con la cordillera oriental, que son los yacimientos de estaño, y así sucesivamente van a ir formándose diversos tipos de minerales de acuerdo a la posición que existe en los Andes. Tenemos fases compresionales y dilatacionales durante toda la etapa geológica. Ahí se pueden ver las flechas negras, que son los eventos compresionales. Tenemos uno importante a los 26 millones de años. Como les dije, estos eventos activan el sistema y normalmente están relacionados a la formación de intrusiones. Tenemos uno importante cercano a los 16 millones de años, otro a los 10, aproximadamente a los 7, y finalmente cercanos a los 2 millones de años. Y se puede observar en esta gráfica que el primer evento compresional estaría relacionado principalmente con la formación de yacimientos de estaño. Luego, a los 16 millones de años aproximadamente, entre 16 y lo que se observa 10, son los yacimientos epitermales. Después ya son fases magmáticas relacionadas ya con otro tipo de mineralización como el uranio y otros de ese tipo. Tenemos, a su vez, un relacionamiento directo con magmatismo máfico. Este magmatismo máfico está más relacionado con el sector de dorsales. Hay un magmatismo también intermedio que está en la litosfera oceánica y un magmatismo félsico que está más relacionado con el tema cortical y que son características de nuestros yacimientos. Como se puede observar en la parte inferior, tenemos la formación de estaño, de wolfram y de metales base para el sector entre aproximadamente unos 25 hasta los 20 millones de años. Tenemos luego una fase importante epitermal con estaño ya removilizado, o un estaño también podría ser epitermal, que no necesariamente es casiterita, puede ser estanina, con plata y también con metales base. Y como les dije anteriormente, el uranio que se produce cercanos entre 8 o 6 millones de años. Entonces, la tectónica colisional es importante y estaría relacionada también con acortamiento y engrosamiento cortical, lo que desencadenaría en la metalogenia del estaño, que es básicamente la preservación de calor en una corteza bastante profunda. Tenemos este gráfico que muestra desde la etapa paleozoica, donde tenemos principalmente oro orogénico, que se extiende desde el periodo mississippiano, que está extendiéndose prácticamente hasta el Pérmico. Luego hay una fase importante que está relacionada con los plutones. Estos plutones van formando una mineralización también polimetálica. En la parte central de los plutones se tiene mineralización de estaño wolfram, y en las fajas o halos ya externos se tiene una mineralización de menor temperatura asociada mayormente a metamorfismo y en menor escala a alteración hidrotermal, como la greisenización. Esto se extiende por todo el Mesozoico para después llegar ya a los yacimientos epitermales, a los relacionados con cobre, principalmente en este caso son los yacimientos ya tipo red beds. Además, se tiene que mencionar que los pórfidos de cobre se van produciendo desde el Mesozoico, incluso un poquito antes, en el Paleozoico, y eso tiene una gran extensión hasta el Terciario. Y luego tenemos básicamente ya los yacimientos de tipo boliviano,
que son una sobreposición de yacimientos xenotermales, que significan que son de alta temperatura, pero relativamente superficiales, y que son sobrepuestos por eventos epitermales que son de diferente temperatura, menores a 300 grados, y obviamente con una presión también menor, de 1 kilobar posiblemente, y luego nuevamente otra etapa de epitermales que, como les dije anteriormente, se van produciendo en diversas épocas. En muchos casos son solamente epitermales y en algunos casos, como en el caso de los pórfidos de cobre o de los pórfidos de estaño, están en la parte superior sobreponiéndose a ellos después de un tiempo geológico. En cuanto a la distribución de pórfidos de cobre, estaño y epitermales, se tiene una distribución prácticamente en lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico y en otros sectores importantes también, donde se tiene una relación directa más que todo con el magmatismo. Entonces vamos a ver, como les dije anteriormente, las diferentes series petrológicas que van actuando y en el caso de los pórfidos de cobre, existe una relación petrológica con un sistema más relacionado con la magnetita y en el caso del estaño con la serie que llamaríamos de ilmenita. En cuanto a las características porfíricas, tanto de estaño como de cobre, se puede observar de que la granulometría es relativamente gruesa, eso significa de que también tiene un periodo de cristalización algo más lento que una granulometría más fina, y los yacimientos metiformes que están relacionados más que todo a la presencia de fracturas, fallas, algunas deformaciones, con un tipo de roca que es en realidad más impermeable y que también tiene una relación con la fragilidad de la roca. Entonces, en esos casos se va produciendo también un brechamiento. Entonces, en el caso de las diseminaciones, se tiene sectores que son más permeables y más porosos, en el otro caso, con menor intensidad, ese tipo de características. Tenemos acá ya prácticamente la faja de estaño, donde existe un eje de compresión tectónico mayor a 300 kilómetros. Existe el oroclino, que en realidad es la curvatura tanto de los Andes centrales como de la parte central donde se producen estos yacimientos, y se indica la posición de arco previo al acortamiento, y las flechas muestran la rotación de los flancos de este oroclino. Estas son las fajas metalíferas en los Andes centrales. Se tiene en el sector occidental una mineralización principalmente de hierro. Esto está relacionado principalmente con yacimientos de tipo IOCG, que son cobre-oro con óxidos de hierro. Luego tenemos los pórfidos de cobre, que pueden ser de molibdeno también, y oro. Luego tenemos una faja ya más adentrándose hacia el continente, donde se tiene zinc, oro, plomo, plata. En esto ya podríamos hablar de yacimientos epitermales, que tienen una importante presencia tanto en la cordillera de la costa como en la cordillera occidental y el altiplano. Luego tenemos una mineralización de oro, plata, cobre, zinc, estaño y plomo. Y en este caso ya tenemos algunas intrusiones subvolcánicas, que ya no es el ambiente más volcánico, sino subvolcánico. Esto quiere decir que no se produce ya un vulcanismo, sino prácticamente se tiene un magmatismo que no llega a superficie, y que a partir de este influjo que se tiene de la intrusión se van formando diferentes tipos de metales y fajas metalogenéticas. Luego tenemos el oro, el molibdeno con cobre y oro zinc, ya en la parte del Oligoceno aproximadamente. Después ya se tiene una faja que es de oro antimonio, está relacionado con, como vamos a ver más adelante, con la orogénesis. Y este sector coincide con el área donde se va a producir 300 millones después ya la faja estañífera. Después, obviamente, ya el sector está, como les dije, sobrepuesto por esta mineralización polimetálica de estaño, wolfram, plata, y sectores también ya de menor temperatura que están ya asociados al epitermalismo, como el zinc, plomo, cobre, etc. En cuanto al antimonio, es también
epitermal, pero puede estar sobrepuesto al oro orogénico, entonces se van formando yacimientos de antimonio-oro. Generalmente el antimonio está en la parte superior y el oro en la parte inferior. Pero no siempre existe esta relación, ¿no? Sino muchas veces hay yacimientos de oro orogénicos sin antimonio, o existen también yacimientos de antimonio que serían epitermales. Y finalmente tenemos ya sectores donde ya se tiene una mineralización más típica de zinc, plomo, plata. En realidad son orogénicos también. La plata puede ser epitermal, porque normalmente la faja orogénica de zinc plomo se produce en la parte externa del oro orogénico, pero es en ambiente más recesivo, ya no resistivo, y está asociada con series de lutitas, con una mineralogía también algo diferente, más están en fracturas y fallas longitudinales, a diferencia de los yacimientos de oro orogénico que están relacionados con sectores ya de plegamiento y principalmente en charnelas. Y hay sectores donde se produce una mineralización, por ejemplo, de niobio, tantalio, puede estar relacionados con sectores ya con una mineralización más relacionada, por ejemplo, como pegmatíticas. Esto se puede producir relacionado con plutones, o en sectores también donde se ha producido una removilización de la mineralización, y se van encontrando unos paquetes en diferentes trampas, tanto estructurales como litológicas. Existe una relación también de yacimientos con tierras raras, con torio, uranio, en muchos casos asociadas con estos yacimientos, por ejemplo, de tantalio, niobio, y a su vez con sectores, por ejemplo, que pueden ser orogénicos, o también en el caso pueden ser también epitermales, ¿no? Hay una sobreposición de fases. Y finalmente, como últimos yacimientos son los de oro aluvional, que son yacimientos secundarios producidos por la erosión de estos yacimientos previamente ya depositados. Entonces, las fajas se van viendo en este sector. Por el momento nos vamos a concentrar en la parte occidental, donde se tienen estas fajas, tanto en la parte del Perú-Chile, en el extremo, que son los pórfidos de cobre. Vamos a ver los yacimientos polimetálicos en el sector de la cordillera occidental, yacimientos de oro orogénico, los tipo bolivianos, y después el zinc plomo orogénico, ¿no? Ahí nos vamos a concentrar en esta exposición y vamos a dejar los otros yacimientos que son más sobrepuestos, llamaríamos, que se vayan viendo, por ejemplo, en el precámbrico boliviano. Una característica de los Andes centrales, como les dije anteriormente, y esto estudiado en realidad por geofísica gravimétrica y sísmica, se ha visto de que se llega a un espesor de 80 kilómetros en cuanto a la corteza. Esto significa de que en realidad se tiene una muy buena preservación para yacimientos de estaño Wolfram, por ejemplo, pero la génesis de esta corteza espesa es básicamente el magmatismo. Entonces, que justamente es la causa de este engrosamiento. Entonces, el magmatismo se va produciendo porque existen como unas fases donde se van produciendo las zonas de Mash, por ejemplo, donde existe una fusión, existe en realidad la asimilación, existe una especie de almacenamiento y homogenización, ¿no? Del magma, y son diversas etapas que van produciéndose para tener una diferenciación magmática y una cristalización fraccionada, que son características de los yacimientos estañíferos. Entonces, esta corteza engrosada se tiene por este influjo de la subducción, pero también por el magmatismo y las diferentes etapas que se van teniendo de estas cámaras magmáticas que se van produciendo desde la base hasta la parte superior de la corteza. En cuanto a los yacimientos de pórfido estañífero, y también en el caso de los yacimientos de pórfido cuprífero, tienen una génesis magmático hidrotermal. Es muy importante para una fuente de extracción tanto de cobre, molibdano o estaño. Son yacimientos volumétricos de baja ley y de gran volumen,
masivos que actualmente son prácticamente los principales aportantes de estos metales en el mundo. Entonces, es muy importante su relación, por ejemplo, con el tamaño de grano, una textura porfirítica que llamamos. Son grandes feldespatos que se pueden observar de 3 a 10 milímetros en una matriz fina. Uno de los buenos ejemplos que posiblemente han producido entre medio millón a 1 millón de toneladas de estaño es siglo XX Yayagua, ubicada en la parte central de los Andes bolivianos, donde aproximadamente entre 1895 hasta 1930 se ha tenido un auge. Esto ha hecho de que prácticamente la segunda revolución industrial del mundo se haya visto favorecida por este tipo de metal, que era el estaño, que lo requerían con bastante prontitud para realizar toda la parte de la industria en el mundo, y ha sido una de las características más importantes de Bolivia. Aparte de la plata que fue característica a partir, o sea, de la explotación del Cerro Rico entre 1450, 1600, 1700, el estaño ya en 1900 aparece como un metal muy importante que tiene una aplicación extraordinaria en cuanto a la industria. Entonces, este yacimiento, como les digo, ha sido operado, y en realidad en la actualidad todavía está operado por cooperativas, pero su auge se ha tenido alrededor de 1925 a 1930, y después ya en cuanto a la nacionalización de las minas en 1952 ha formado parte de Comibol, y después a partir de 1986 de las cooperativas mineras se tiene un gran envolvente de 0,3% aproximadamente de estaño, pero ha habido vetas como por ejemplo Salvadora que han llegado 30-40% de estaño. Estas vetas han sido explotadas y ha hecho de que su dueño en ese tiempo, que era Simón Patiño, ha llegado a ser uno de los personajes más millonarios en su época. Entonces, geológicamente se trata de un stock riodacítico, porfírico, que llamamos la Salvadora. La roca encajonante es paleozoica silúrica, principalmente se tiene diamictitas, también areniscas, limolitas de esa edad. Se tiene vetas principales que normalmente pueden llegar hasta 1 kilómetro de longitud, como 1 kilómetro de profundidad en muchos casos. Hay también muchas vetas secundarias. Hay fallas que están cruzando casi por la parte central, en la que definen que hay el sector, por ejemplo, que el occidental, que es mucho más fracturado y mineralizado que el oriental, y está relacionado principalmente a los efectos tectónicos que han hecho de que estas vetas se produzcan más en el área occidental y menor en la parte oriental de las fallas. Aquí tenemos un corte donde justamente se puede observar lo que les dije anteriormente. Ahí están las fallas Díaz y la Stanton, y las vetas importantes, ¿no? Como Bismarck, hay la veta Blanca y Salvadora, que les dije anteriormente que es aparentemente una de las principales de estaño del mundo, con características similares, muy difícilmente encontradas en otros yacimientos. Tal vez se asemeja un 50% al yacimiento de Huanuni, que está también relativamente cercano a Yayagua, posiblemente unos 60-70 kilómetros hacia el oeste. Características de Yayagua: la mineralización diseminada que les dije, que van formando un envolvente de 0,3% de estaño, la zona de alteración cuarzo-sericítica, y una característica importante es la turmalina. Este mineral se va produciendo continuamente en este tipo de yacimientos y va acompañando la primera fase paragenética, conjuntamente la casiterita, la pirita, el rutilo, que son otros minerales en la pirita. Bueno, pirita, se tiene arsenopirita, cuarzo, turmalina y casterita. Luego se tienen también brechas que son importantes, son brechas causadas por el contacto en realidad a gran presión del magma con acuíferos, sectores que se tienen
prácticamente una negación tal vez del sector donde la presencia de agua se produce grandes explosiones que van formando brechas freatomagmáticas. En el caso de que no llegue a haber el impacto, son brechas freáticas que se van formando y entre ellas en realidad son hospedantes también de esta mineralización, primeramente en la matriz y después en los clastos, y los clastos también son sujetos a reemplazamientos. Cuando se tiene ya un reemplazamiento total de clastos más la matriz, son las vetas brecha que se van produciendo en muchos de estos yacimientos que son generalmente de alta ley. Entonces, después, en realidad la parte central está con cuarzo turmalina y la parte más externa con cuarzo sericítica y en algunos casos con algo de pirita. Tenemos básicamente una relación también en cuanto a las primeras fases con la presencia de bismutina, cuarzo, bismutina y casterita, luego la pirotina, franqueita. En muchos casos, para genéticamente, la pirotina también puede estar asociada en casterita, principalmente la pirotina de alta ley, porque la pirotina también puede estar asociada con otro tipo de sulfuros de menor temperatura, perdón. Luego se tiene la estanina, que es un sulfuro de estaño, es básicamente ya es epitermal, temperaturas que están cercanas a los 300 o 280 grados, y asociados con la esfalerita, calcopirita, en algunos casos con la galena. Luego se tiene una fase importante de alteración de la pirotina, pirita, marcasita y siderita, en muchos casos con texturas de exsolución, principalmente de siderita, por ejemplo, que puede existir en la marcasita. Luego se tiene la esfalerita, siderita y finalmente fosfatos, hidratados, sulfatos y carbonatos. Esas son las fases importantes de este tipo de mineralización. Ahí vemos una brecha hidrotermal importante en Yayagua, donde se tienen fragmentos o clastos de río dacita o dacita alterada, conteniendo pirita diseminada, la casterita cementada por fragmentos más pequeños del mismo material y una generación más tardía de turmalina, pirita y casterita. Aquí es otro ejemplo que es Chorolque. Este yacimiento en realidad es un pórfido también estañífero, es un stock dacítico que está también mineralizado aproximadamente entre unos 500, 700 metros de longitud por unos 800 metros de profundidad. Hay una mineralización polimetálica de estaño, wolfram, bismuto, cobre, plata y oro. El oro en realidad está removilizado posiblemente de una mineralización orogénica, un relleno de fracturas, vetas subverticales. Hay una alteración penetrativa de cuarzo turmalina. La matriz es clara y rica en cuarzo hidrotermal y se tiene una alteración también adicional a sericita. En realidad, las vetas importantes se producen tanto en rocas turmalinizadas como en sericitizadas. La proporción un poquito menor es en turmalinizada, posiblemente por el tema de que existe en realidad una fase adicional de cristalización o recristalización de este mineral, por lo que baja la ley de estaño. Y está asociada con pirita y menor proporción de arsenopirita, calcopirita, bismutina, estanina y casterita. Aquí se tiene fotografías donde se observa la mineralización. En el caso de la izquierda se ve ya una roca que no está brechada, más bien son fracturas rellenadas con una mineralización de alta temperatura, como les dije anteriormente. Hay una asociación directa con la turmalina, cuarzo, algo de pirita, y en la parte derecha se ve una brecha de intrusión. Estas brechas de intrusión se producen normalmente como resultado de la interacción entre la presión que se tiene de los pulsos magmáticos, en realidad la presencia de una gran cantidad de volátiles, y se tiene normalmente como primera fase en la parte superior o la parte apical de la intrusión, y en el caso de que sean ya brechas de intrusión tardías, son aquellas que se van generando fuera ya de la zona apical de la intrusión. Esto se va produciendo en muchos de los yacimientos de tipo boliviano y sus características son clastos relativamente grandes, decimétricos,
se tiene una importante presencia a veces de turmalina, que son las brechas que se llaman las brechas de inyección, o las brechas intrusivas también llamamos, que en varios casos está removilizando la mineralización preexistente y depositando en determinadas trampas litológico-estructurales. Aquí tenemos también ya sectores donde se observa una diseminación, donde la roca es más porosa y también se tiene sectores un poco más argilizados. Los sectores argilizados cambian de pH, normalmente van entre intermedio a alto, se llaman los de alta sulfuración, que son característicos de los yacimientos epitermales que están sobrepuestos a los yacimientos o la mineralización senotermal o porfírica, y tanto en los pórfidos de cobre como de estaño, y están relacionados, como les dije, mayormente ya a una diseminación y de reemplazamiento debido a la recirculación de fluidos y a la sobreposición de un fluido previamente ya cristalizado que hace de que haya existido una especie de corona de reacción que es aprovechada por un pulso posterior. Un ejemplo también de una mineralización de estaño y polimetálica, principalmente con plata, es Cerro Rico, que es uno de los principales yacimientos del mundo, que de hecho son 400 a 500 años ya de explotación, y aún así todavía es el yacimiento de plata más rico del mundo. Está en la parte un poquito más sur de la cordillera oriental de los Andes en Bolivia, como se puede ver ahí la ubicación en el mapa. Y este es en realidad un yacimiento que está relacionado con una fase volcanogénica de un domo dacítico, o riolítico, perdón, y que está sobrepuesto también a una intrusión donde se ha producido el estaño. Entonces, ya el domo dacítico, o perdón, riolítico, ha sido el que se ha sobrepuesto y que en realidad ya cristalizado diferencialmente varios tipos de metales, principalmente la plata. Entonces, la plata ha tenido las condiciones más favorables, y la sobreposición de muchos eventos ha hecho de que se enriquezca este yacimiento, y actualmente se tiene una gran cantidad, aproximadamente de 1 millón a 2 millones de toneladas todavía de plata, con leyes que están sobre los 100 gramos. Entonces, la parte inferior, si ustedes pueden fijarse, se tratan de unas brechas de la formación Pailabiri, y estas brechas estarían asociadas al evento previo al domo, que llamaríamos, es un volcán que ha sido parcialmente colapsado. Eso ha hecho de que se tenga el crecimiento del domo. Lo propio pasó en Chorolque, también es un sistema volcánico semi-colapsado, que permite el crecimiento de este tipo de cuerpos. En cuanto a las alteraciones hidrotermales, se tiene el baggy sílica en la parte superior, que es la sílice cavernosa, luego una zona silicificada, hay zonas de argilización y también combinadas con silicización. Sin embargo, las vetas van cruzando todos estos sistemas. Existe una importante concentración de plata, principalmente en la parte superior del sistema, y a medida que va bajando la parte del sistema, va también teniéndose sectores de mayor temperatura, como estaño, en la parte central, asociados principalmente a cuarzo turmalina, como se puede ver en este estudio de Bartos, en 2007. Entonces, donde se tiene la parte inferior, hay un contacto con el intrusivo, la zona que está rodeando a este intrusivo es cuarzo turmalínica, y la parte superior se observa ya una mineralización más, la parte inferior de estaño, la parte superior más con plata. Obviamente existe también algo de zinc, plomo. Se tiene la parte del baggy sílica o sílice cavernosa que les dije. Hay la cuarzo diquita, y también esto en realidad muestra la acidez del sistema epitermal. Entonces tendríamos una zona de alta acidez, y esto estaría relacionado normalmente con la presencia de diquita, aloicita, calonita, que son ese tipo de arcillas, ¿no?, de alta sulfuración. Y cuando está más relacionado con
con metales base, como el zinc y el plomo, está asociado más a una sulfuración intermedia. Entonces, la alta sulfuración, en este caso, sería plata. En otros casos, por ejemplo, una alta sulfuración podría ser de oro, pero la intermedia prácticamente siempre está asociada con metales base, en algunos casos incluyendo el cobre. Otro ejemplo importante es el yacimiento que estamos nosotros explorando con Minera Tupiza asociada a la canadiense El Oro, donde se encuentra a 30 kilómetros al sur de Chorolque, que vimos desde Pórfido Estañífero, y en este caso se trata de un complejo ígneo, que sería una caldera colapsada, donde se tiene domos, pero en realidad más endógenos que exógenos, y se ha producido un brechamiento importante, ya que la viscosidad de estos domos ha hecho de que hay una acumulación de volátiles en la parte inferior que han sido posteriormente ya liberados en cuanto a energía y formando brechas de diferentes tipos. Entonces tenemos acá básicamente unas 5 a 6 zonas. Guairacasa, que está en la parte derecha, es el sector que se encuentra en el sector oriental, ha sido donde se tenía una labor minera que en principio la exploraron por oro, porque este yacimiento no ha sido en realidad encontrado en los últimos 500 años, pero sí ya el concesionario del yacimiento vio que había una presencia de posiblemente una labor antigua, la reabrió, muestreó en una veta que era mayormente turmalínica, que era en realidad una removilización de oro orogénico y que dio más de 100 gramos por tonelada en superficie. Hizo la apertura y la limpieza de lo que existía en la parte inferior, pero se iba observando de que la ley de oro, por ejemplo, bajaba a entre 18 y 20 gramos de oro. Sin embargo, ya apareció una mineralización principalmente de zinc, plomo, plata y con algunos rasgos de estaño, ya que se observó también de que había una alteración a turmalina, cuarzo turmalina. Entonces se suponía de que había un sistema telescopado, que es la asociación entre minerales de alta, media y baja temperatura. Entonces, con estas características, ya Minera Tupiza explora este yacimiento y encuentra, al perforar la parte ya occidental, la zona de Santa Bárbara, que se puede observar. En principio, el autor sugirió al concesionario abrir la labor Santa Bárbara, que es más o menos de 200 metros, pero fue muy importante desde el punto de vista exploratorio, porque se han encontrado zonas casi de 60 metros con más de 400 a 450 gramos de plata, prácticamente más de 0.5% de estaño y un contenido importante, tal vez de 8% de plomo. Entonces esto, en realidad, y más la perforación que se hizo y esta labor han permitido encontrar y descubrir la zona Santa Bárbara, que tiene un gran potencial que posiblemente supere las 200 a 300 millones de toneladas. Luego la brecha central que está en la parte central, o sea, como dice como tal su nombre, es una brecha de intrusión en un sector hacia la parte oriental se tiene también una brecha freatomagmática. Esta brecha de intrusión es tardía, también tiene una mineralización interesante, todavía falta explorar, pero está mostrando algunas características también que podría hospedar una importante mineralización. Tenemos ya hacia el sector más, llamaríamos occidental, el Porco, ahí donde se observa también una labor importante que dio excelentes valores en cuanto a oro, también estaño. Y es importante recalcar también de que no solamente el complejo ígneo es el que está mostrando buenos valores de varios metales, sino también la roca encajonante o el basamento, que sería una roca ordovícica, que muestra también este sector con bastante mineralización y valores extraordinarios de algunos metales. Ya en la parte, llamaríamos sur, se presenta una zona que no está aquí indicada, que es Mina 2, también se tienen varias labores, 4 labores específicamente con una mineralización también polimetálica. Este es un corte que recientemente ha preparado el grupo geológico de la empresa, donde se observa lo que les dije anteriormente. Vamos a recorrer desde la parte noreste, que sería Guairacasa,
donde se tiene areniscas limolitas principalmente como basamento. Luego tenemos la dacita fanítica. Esta dacita fanítica en realidad es un pulso posterior a la dacita porfírica y tiene un enfriamiento más rápido. Luego tenemos esta dacita porfírica, tenemos ya una brecha de intrusión, está muy cercana también a la brecha freatomagmática. Luego tenemos ya el sector nuevamente hacia el sudoeste de la presencia de areniscas, y en la parte inferior estaría ya la gramoyorita como en realidad la intrusión subvolcánica. Esta intrusión subvolcánica habría dado lugar a la mineralización de estaño principalmente, que actualmente se encuentra removilizada por una refusión que habría habido por el domo volcanogénico, y esto se habría ubicado y habría habido la diferenciación magmática, y más que todo la cristalización fraccionada para tener una reubicación en trampas litológico-estructurales. Entonces, en realidad el total de este yacimiento muestra este polimetalismo que está telescopado, que están variaciones de temperatura y presión, y todos los sectores aledaños a estos sectores, al sector pensionado, también muestran una mineralización, como se puede observar. Ahí una de las principales estructuras, llamaríamos la Beta Santa Bárbara, que tiene unos 200 a 300 metros de longitud. Todavía nos falta bastante exploración, pero son rasgos muy importantes que se van encontrando. Tenemos ya como modelo genético, se puede ver en la parte izquierda, los tipos de mineralización. En la parte superior es más estaño wolfram o estaño wolfram, y va bajando a la parte sur. En la parte norte sería estaño wolfram, en la parte sur y es más estaño plata. Esto significa exactamente los que les dije anteriormente. En la parte inferior ya se produce un epitermalismo sobrepuesto al xenotermalismo, y en la parte norte o noroeste en este caso, el estaño y wolfram está relacionado más a los plutones. Estos plutones son de edad mesozoica, tienen estos halos externos apicales con mineralización y también la roca encajonante. Es el sector donde se va produciendo en la parte central mineralización de alta temperatura y la parte externa mineralización de menor temperatura. No es epitermal, sino son halos de diferenciación solamente de temperatura relacionados con metamorfismo y en algunos casos con alguna alteración como la greisinización. En la parte sur, y es el epitermalismo que está sobrepuesto a los pórfidos y sectores xenotermales, formando este tipo ya de yacimientos telescopados, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden ver ya en el gráfico, y en la parte derecha ya observamos lo que les dije anteriormente, que se tiene primeramente una intrusión subvolcánica, una mineralización de estaño. Cuando se produce en el mismo stock, ya la mineralización llamamos normalmente los pórfidos, como se ve ahí Yayagua. En la parte ya superior de Yayagua pueden ver Huanuni, es un yacimiento que está hospedado en rocas silúricas, donde se tiene vetas, algunas diseminaciones stockworks, pero es un epitermalismo de es en realidad de alta sulfuración, pero en rocas sedimentarias, parecido a lo que ocurre en Alto Chicama, en Perú. Luego, subiendo ya en el sistema, vemos los domos volcanogénicos, ya más o menos del tipo de Potosí, donde ya el domo volcanogénico como tal está más relacionado con metales preciosos y metales base. Entonces, la interacción entre los minerales que están formando relacionados con la intrusión y los metales base y preciosos de la parte superior hacen de que haya un polimetalismo, porque no siempre ocurre con esa disposición, sino pueden estar mucho más cerca ambos, y ahí se produce la removilización, se producen reemplazamientos, y normalmente los sectores epitermales, como no pueden refundir a la parte semitermal, la cortan. Pero si existe ya un vulcanismo posterior, hace de que una mineralización preexistente también sea fundida y relocalizada en trampas litológicas y estructurales. Entonces, es una disposición de diversos tipos
de los minerales. En cuanto al sur de Perú, tenemos esta complejidad estructural. Tenemos estas estructuras que mayormente tienen un direccionamiento entre noroeste a sudeste, y se tiene también el sector ya de Carabelli, que se llama un poquito más al norte, una disposición algo diferente, y esto significa con los diferentes fenómenos que pueden ocurrir desde el punto de vista tectónico y relacionados con el tipo de placa. Entonces, la parte más norte estaría relacionada posiblemente con un ángulo más bajo de subducción, un flat slab, y el otro sector que sería diferente en cuanto a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Esto muestra de que hay una relación de magmas con el sistema porfírico. En realidad se tiene una, una relación entre el pórfido de cobre, por ejemplo, con tipos alcalinos, calcoalcalinos, que puede existir una relación directa con, por ejemplo, en el tipo de calcoalcalinos, por ejemplo. En realidad son básicamente una función química, una función de la composición química del magma, donde hay una relación directa con un contenido de sodio, potasio y más que todo con la presencia de sílice. Entonces, cuando se tiene un ambiente calcoalcalino, no se tiene el ascenso hasta superficie, lo que existe un mayor tiempo para su diferenciación. Entonces, tiene, por ejemplo, el silicio, aluminio, cationes como sodio, potasio. En cuanto les dije anteriormente, estos los félsicos son una zona de subducción, y en la parte ya máfico sería la parte de los dorsales. Pero es muy importante la presencia de cristalización y fusión, ¿no? En este caso, y se puede fijar uno en el gráfico de abajo, por ejemplo, cuáles son más cálcicos, los calcoalcalinos, potásico-cálcicos, cálcicos y los alcalinos, ¿no? Está relacionado también con la profundidad y la distancia de la trinchera, que llamaríamos donde se produce la subducción, y ahí se puede observar la diferenciación también en cuanto a los grados centígrados de cada tipo de sistema y cada tipo de magma y su composición. En cuanto a la producción por épocas en los pórfidos de cobre, se puede ver de que existe mayormente la mayor producción en pórfidos que son de la edad paleocena, eocena. Este trabajo se realizó por Acosta en 2009, más sus colaboradores, y es importante mencionar lo que les dije anteriormente, que los pórfidos de cobre más antiguos, como cobriza, por ejemplo, son del Pérmico y se extienden por el Mesozoico y llegan obviamente al Terciario, y en el Plioceno en realidad hay una menor cantidad, pero a cambio de esto se tiene una migración del magma y hace más interior del continente, y ahí aparece el Mioceno muy desarrollado, por ejemplo, en Bolivia. Entonces ahí se puede observar de que los pórfidos de cobre en realidad son más antiguos, lo que posiblemente ha dado origen también a yacimientos de cobre con oro, relacionado con óxidos de hierro. Y en la parte derecha tiene todos los tipos de yacimientos que existen, ¿no? En el Perú, que en una gran parte son similares a lo que existe en Bolivia, debido a que compartimos los Andes centrales, ¿no? Incluso la parte norte argentino. Y Chile con muy poco en este caso. Entonces, la génesis se tiene directo de una cámara magmática. Hay unas zonas donde se va produciendo una neutralización primaria. Ahí se produce una acumulación de los volátiles que les dije anteriormente. Hay una oxidación, acidificación cercanos a la cámara magmática, la formación de stockworks de cobre-oro. Se tiene un sector donde hay una transición de frágil y dúctil. Esto es muy importante para determinar también la presencia de deformación. Luego tenemos ya sectores, por ejemplo, donde hay ya el influjo de agua meteórica, agua bicarbonatada, etcétera, y en casos la alteración porfírica, que es la parte externa de los sistemas que van produciéndose. En la parte izquierda se puede observar de que hay una ebullición típica en los yacimientos de baja sulfuración. No hay una conexión directa con sectores de conductos volcánicos,
más bien son una relación directa con geysers, y los de baja sulfuración pueden ser de metales preciosos, o sea, una gran cantidad por ejemplo, de adularia, arsenopirita, pero en el caso de los de alta sulfuración e intermedia están relacionados directamente con conductos ya más volcánicos. Se tiene una mineralización también de metales preciosos, y muchas veces asociadas ya con una mineralización de sulfuración intermedia con metales base. Pueden ocurrir ambos, pero como les dije, la diferencia es de que unos están asociados con, eh, con los conductos volcánicos, y en el caso de los pórfidos, tanto de cobre como de estaño, están relacionados directamente con una epitermalización que es, un epitermalismo que es de alta sulfuración. No existe, al menos no conozco, pórfidos ni de cobre ni de estaño asociados con una baja sulfuración. Tenemos, en cuanto a los minerales de alteración, existe una relación directa en cuanto por ejemplo, una disminución del pH, donde se tiene, por ejemplo, un grupo de calcosilicatos y van bajando en realidad en pH, pasando por la clorita, el grupo de la hilita, el grupo del potasio, y luego va entrando el caolín, ya el grupo de la lunita, sílica, etcétera, en cuanto a la, a la disminución del pH. A su vez, también se puede observar de que la temperatura está yendo hacia la parte inferior, es decir, que se tiene, por ejemplo, el grupo de la lunita que tiene una temperatura menor y va incrementándose hacia la parte inferior. Los sistemas que son de la parte inferior, cuando existe una mayor temperatura y existe un mayor pH, se puede tener los yacimientos tipo porfíricos, los mesotermales, que también serían los orogénicos en la parte intermedia, y luego tendríamos los epitermales. Existen las alteraciones que son potásicas, tipo skarn, filítica, propilítica, argílica, subpropilítica, argílica avanzada. Esta argílica avanzada es la de mayor acidez, caulinita, loisita, diquita, que son sus componentes importantes, además de la pirofilita. Aquí tenemos el modelo de alteración y mineralización para los pórfidos de cobre. Tenemos una zona muy importante, es la alteración potásica. Ahí tenemos los sectores donde hay mayor enriquecimiento. Con la zona potásica tenemos una zona fílica, la propilítica, que es la externa, y en el caso de la parte en realidad se puede observar en la parte de la derecha los tipos de mineralización, donde existe un enriquecimiento directo de acuerdo a las zonas que se van observando. En cuanto a la disposición de los pórfidos de cobre y los pórfidos estañíferos, se puede ver en este gráfico. En la parte ya occidental se encuentran los pórfidos de cobre, y hay una relación relativamente directa con la presencia de los pórfidos también estañíferos. La diferencia, como les dije anteriormente, es la parte petrológica. Los pórfidos de cobre están asociados a una serie petrológica que es de la magnetita, en el caso de los pórfidos de estaño con la serie ya petrológica de ilmenita. Ahí tiene que verse mucho la parte de los sectores que son más en ambiente oxidante, que son los pórfidos de cobre, y más reductores, que son los pórfidos de estaño. Ahí se pueden ver también las edades. Hay muchos casos son similares, pero sin embargo una tendencia que sean más antiguos los pórfidos de cobre, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienen 41 millones de años, que en ningún caso no existe un pórfido de estaño de esa edad. Los más antiguos están, por ejemplo, San Rafael en Perú, que tiene 24 millones de años, y a su vez los yacimientos en Bolivia van decreciendo en edad hacia la parte sur, o sea que se tendrían en realidad yacimientos más jóvenes en la parte sur de Bolivia. Y luego tienes, por ejemplo, bajo la lumbrera, que sería ya una edad mucho menor, que está en la Argentina. Aquí está, en este gráfico podemos observar la presencia de yacimientos epitermales asociados a calderas. Se puede observar tanto en Bolivia, el sur de Perú, el norte argentino y algo en Chile. Hay una gran cantidad de calderas
y este tipo de yacimientos con presencia mayormente vulcanogénica, que va en realidad también presentándose hacia la parte interna de los Andes, hacia la cordillera oriental, pero ya sobreponiéndose a los a los yacimientos xenotermales. En la parte occidental son básicamente epitermales, y más hacia en realidad el oeste, ya se tiene también los pórfidos de cobre asociados también a un epitermalismo mayormente de alta saturación, sobrepuesto los pórfidos de cobre en este caso. Este es un ejemplo similar, los principales yacimientos que se tienen principalmente en Bolivia. En la parte occidental tenemos yacimientos epitermales, principalmente de baja, en algunos casos, intermedia y alta sulfuración. Uno de los principales es San Cristóbal, un yacimiento de plomo, plata, zinc, es un yacimiento epitermal de sulfuración intermedia. Es el quinto, sexto yacimiento del mundo, principalmente en zinc, y actualmente todavía está en explotación después de aproximadamente unos 14, 15 años ya. Se tiene tal vez unos 10 a 15 años también adicionales. Después, en la parte, entre el límite entre el altiplano y la cordillera oriental, se tiene también yacimientos como, por ejemplo, Oruro, se tiene Huanuni, se tiene María Teresa, Antequera, etcétera, que también son los yacimientos en realidad xenotermales sobrepuestos por epitermales. Y hacia la parte más interna existen yacimientos también de las mismas características, aunque están relacionados más a complejos volcánicos que se darían, ¿no? Que se tienen más colapsos resurgentes. En algunos casos se puede tener un colapso completo. Ahí se tiene ya cuando es el colapso completo, se tiene el pórfido, normalmente puede estar muy cercano a superficie, pero en el caso que no ha existido todo el colapso, se puede tener todo el sistema, principalmente intrusivo, que puede estar mineralizado, como el caso de Chodolque. Hay unos yacimientos, existen en realidad en la parte norte o noroeste de Bolivia, que son los relacionados con plutones, que están asociados a las zonas apicales de estos plutones félsicos. Se tratan de batolitos stocks granodioríticos, son episonales, biotíticos, y con otras características también como Taquesi, Chacaltaya, Huayna Potosí. En este caso, por ejemplo, son de edad mesozoica y da lugar a yacimientos intraperiplutónicos de wolfram, estaño, oro, bismuto, etc. Como les dije, en halos, la parte central es de mayor temperatura con estaño, wolfram, los halos externos de menor temperatura relacionados con estas fases ya de metamorfismo, en algún caso con ciertas alteraciones como la glicinización. Más al sur, en la misma cadena, se pueden observar también los mismos tipos de yacimientos, pero ya son de una edad diferente, que son más oligocenos. Entonces, en realidad se puede interpretar de que existe una reactivación, principalmente en características anorogénicas de este tipo de batolitos, donde se habría producido un adelgazamiento de la corteza y el influjo de estos cuerpos magmáticos de gran dimensión, que a su vez habrían dado origen a este tipo de yacimientos polimetálicos. El modelo es básicamente como un resumen. Se tiene en la parte inferior las intrusiones subvolcánicas, hay varios ejemplos que están. Sin embargo, se van propagando también hacia la parte superior, ya sea en rocas, por ejemplo, sedimentarias, y luego para pasar a la parte de las rocas ya volcánicas, teniendo los domos volcanogénicos, como se observa, ¿no? Entonces ahí se puede observar los diferentes tipos de yacimientos, las mineralizaciones que varían de acuerdo a la presión, temperatura y composición. Las rocas como tales son, en cuanto al volcanismo, son rocas félsicas que tienen una gran propagación, y estas rocas félsicas se forman por el aporte cortical principalmente, que van cambiando de una composición más máfica a una composición más félsica. Luego las rocas, por ejemplo, sedimentarias,
son también importantes en la medida que tienen ciertas características, por ejemplo, como una relación directa en cuanto a fragilidad, ductilidad, cuando son más frágiles son más relacionadas con brechamiento y vetas de alta ley, y cuando es más dúctil son más deformables, tienen más características de diseminación stop. Una característica importante también de estos yacimientos es la presencia de una ebullición en la etapa primaria, que se produce aproximadamente en los 300 a 500 grados, con cuarzo casiterita, y la ebullición se produce principalmente por la interacción de soluciones o de fluidos de alta temperatura con baja temperatura, que serían los meteóricos, y muchas veces con el influjo oxígeno que llegaría en realidad, a producir que el fluido se ebulla y al enfriarse, básicamente cristalice. En este caso tienen varios yacimientos, una gran cantidad de yacimientos de estaño producidos por la ebullición. Y en cuanto a la parte más de manera investigativa, se puede observarse que tienen inclusiones diferentes proporciones gas líquido y que tienen un gran rango de temperaturas de homogenización que hay que interpretar para ver en qué temperatura se han formado la primera fase, que normalmente está cercana a los 400 grados, y una fase un poco más tardía, entre los 150 o 200 grados, que sería más de características epitermales y relacionadas con estanina, a diferencia de la casterita, que es de la fase inicial. Y luego ahí tenemos la fase de los metales base, en la parte central, unos relacionados con una fluorita temprana, una siderita ya en la parte final, porque hay una zona que está muy cercana a la primera fase paragenética, que son los sulfuros, pero también hay sulfuros de segunda generación que están más asociados a la parte ya donde se producen los carbonatos, sulfatos y todo ese tipo de minerales de baja temperatura y presión. Finalmente, al final se tienen los fosfatos hidratados. Entonces, en cuanto a las vetas tardías, se tiene bastante crustificación, que es una característica también de los yacimientos epitermales y de la ebullición que puede existir. En cuanto a la comparación de los yacimientos porfíricos de cobre y estaño, como os dije anteriormente, se tiene para los yacimientos porfíricos de cobre, perteneciente a la serie magnetita. Hay una fusión de la cuña mantélica, son oxidados, y en el caso de los pórfidos de estaño se tiene una evolución magmática, que les dije anteriormente, hay una fusión principalmente de la corteza superior, y se tiene la serie del ilmenita, y obviamente se tiene una interacción de fluidos, hay una exsolución de vapores y una alteración hidrotermal que van regulando este tipo de yacimientos. Entonces, es una de las características importantes de este tipo de variaciones en las series petrológicas. En cuanto a los yacimientos de oro orogénico, en los sectores de la cordillera oriental y principalmente en los Andes centrales, se tiene los sectores acrecionados. Ahí se tiene ya una zona donde se ocurre una migración por fluidos metamórficos de sectores primeramente ya formados o de oro, que vendrían esto ya como una fase, digamos, primaria en cuanto a la formación de oro, removilizado del magma, y de ahí su removilización posterior durante la orogénesis cínica, hacia las trampas estructurales principalmente, y en sectores más resistivos, llamaríamos areniscas, limolitas, y en algunos casos que estarían en realidad asociados también a sericita, cuarzo sexita, que ayuda mucho para producir la trampa mineralógica, y también en algunos casos silicificación, aunque si es muy fuerte la silicificación, ya hace que se produzcan solo vetas enriquecidas, por ejemplo, en oro. Y luego se tiene también ya en algunos casos, por ejemplo, aunque no en los Andes centrales, por ejemplo, en el Trasarco, pero básicamente la parte donde les dije sectores acrecionados son donde se produce el orogénico en la zona de los Andes centrales.
Aquí se puede ver la faja de oro orogénico que cruza desde Colombia hasta la Argentina, más de 3.500 kilómetros. En Bolivia existen más de 500 minas y ocurrencias de oro orogénico. Hay dos proyectos importantes como Achachucani y Amayapampa, que en conjunto tienen aproximadamente 4.5 millones de años. Les dije anteriormente que está relacionado, por ejemplo, a esta orogénesis cínica. También se tiene la eoercínica y la postercínica, principalmente en el Perú. Ahí en Perú, por ejemplo, uno de los importantes sectores está Torpatás, con una gran cantidad de yacimientos. Se tiene en la parte más sur, Ananea, Santo Domingo, ya en el sector boliviano con Yani Aucapata y una gran cantidad de yacimientos. Estos se producen, como les dije anteriormente, por removilizaciones a partir de fluidos metamórficos con una gran cantidad de dióxido de carbono, y esto se va presentando principalmente en los fluidos que están atrapados principalmente en cuarzo, que tienen una gran cantidad de dióxido de carbono. Esto ya lo hemos visto. Esta es ya una representación esquemática para la formación de este tipo de yacimientos. Entonces, los fluidos son derivados de estos sectores cuando existe en realidad de las placas. Luego se tiene de la cuña mantélica hidratada, que viajan a través como interfase entre la placa y la cuña que está sobrepuesta, que es base de la litosfera. Entonces existe una sobrepresión de los fluidos que intersectan a fallas corticales profundas que va produciéndose hacia la parte superior y formando los yacimientos de oro orogénico en orden determinado de acuerdo al tipo de estructuras, y también que no sean afectadas por un tectonismo muy intensivo, y también en rocas que pueden ser hidráulicamente fracturadas. Entonces ahí se tiene ya la zona de la subducción, se tiene una desulfuración con la presencia de pirotina, pirita, azufre, oro, arsénico, teluro, la parte inferior. Hay un sector de un almacenamiento básicamente hay como un anegamiento que se tiene. Es muy posible esto, se observa ya por estudios principalmente de desagüe, que se llama, con una liberación de agua. Hay una descarbonización también en la parte, la astenosfera, en la corteza inferior, las rocas supracorticales, hay una litosfera metasomatizada, hay el sector acrecional de la cuña, el sector de arco y del trasarco, y la presencia de los yacimientos de oro. Hay otro también yacimiento, en realidad hay otra serie de yacimientos, una faja que está aledaña a la de oro orogénico, es de la faja de zinc plomo, que estos ya son en sectores más recesivos, como lupitas, son fallas y fracturas longitudinales de gran extensión que pueden llegar hasta 20, 30 kilómetros, donde se produce una concentración muy importante, principalmente de zinc, con ciertos contenidos tal vez de un 20-30% de plomo, y son removilizaciones a partir de yacimientos tipo SEDEX, como ocurre en el norte argentino, como en Aguilar, que se encuentra en el contacto entre el cámbrico y el ordovícico, y van migrando estas soluciones hacia estos sectores de menor energía y más deformados que se producen como en Bolivia, que son el sector del ordovícico medio. Entonces ahí se tiene una gran cantidad de estos yacimientos, principalmente, como les dije, de zinc, plomo. En algunos casos hay plata, pero esta plata ya es de génesis más epitermal, y pueden llegar fácilmente entre 15 a 20% de zinc y unos 8 a 10% de plomo, y la plata puede estar entre unos 100 hasta tal vez unos 150 gramos, ¿no? Pero eso es localizado. Normalmente son de zinc plomo. Esto van cruzando la parte externa o sea, más que todo está en la parte oriental de la faja orogénica de oro, y va cruzando siquiera por unos 800 a 1000 kilómetros. Y para terminar la conferencia, estos son los yacimientos
de oro secundario, donde se tienen importantes concentraciones en Bolivia, tanto en la parte occidental como en oriental, pero en este caso vamos a hablar de la parte occidental, como es el tema de la conferencia. Tenemos distritos importantes como Charazán y Suches, en Perú tienen Cananea y otros, y la parte sur donde existe el distrito de San Juan del Oro, con grandes acumulaciones a partir de la erosión de yacimientos de tipo de oro orogénico, también relacionado con plutones, y también los relacionados con yacimientos de tipo boliviano. Entonces, se han ido formando estos grandes sectores de acumulación que son los yacimientos secundarios de oro y de otros metales también pesados en Bolivia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Fue una excelente ponencia y estoy seguro que ha sido fructífero para todos los presentes aquí hoy en la sala. Bueno, Muchísimas gracias. pasado ¿Alguna hoy, pregunta? sí, a todos aquellos que tengan una pregunta, una duda sobre la ponencia que dio el doctor Osvaldo, pueden prender su micro o escribir mediante el chat. Todo gusto. Aquí hay una pregunta de Cristian Saúl. Bueno, Sí, gracias, doctor Osvaldo. Y su pregunta es, si por un pórfido pasa un fluido hidrotermal, ¿puede contribuir con iones de metales valiosos a este fluido? Más o menos la pregunta. sí, es posible. Puede ser una fase posterior que va a contribuir con alguna mineralización de menor temperatura, puede ser el epitermalismo también tardío, pero es cierto que puede contribuir. Ok, muchas gracias. Si tienen más preguntas, no duden en levantar la mano o escribir mediante el chat. Eh, Mientras tanto, no sé si podría, de mi parte, doctor Osvaldo, explicarnos más acerca del pórfido estañífero. Eh, ¿Ya? ¿Qué parte quieren que un poquito de un poco más de experiencia me detalle. puede? Personalmente es un tema nuevo que he escuchado. Acá en Perú no lo escuchamos mucho acerca de ese tipo de yacimiento. Si tuviéramos que hacer como una lista de diferencias con los pórfidos, por ejemplo, acá en la costa de Perú, pórfidos cupríferos, ¿cuáles serían sus principales diferencias? Ya, es lo que les mostré anteriormente. Voy a volver a recapitular. Este gráfico es muy importante para que puedan observarlo. Entonces, los pórfidos de cobre se presentan principalmente en la cordillera de la costa, en la parte occidental de la cordillera occidental, valga la redundancia, y en la misma cordillera occidental. Lo que ocurre es que en una gran cantidad de casos está asociado con un evento epitermal, generalmente de alta sulfuración, y eso hace muchas veces de que se pueda observar en superficie el enriquecimiento epitermal, pero en la parte inferior puede estar el pórfido de cobre. El ambiente es oxidante, a diferencia del ambiente reductor de los pórfidos de estaño. Otra característica importante es de que la corteza no es necesariamente tiene que ser tan espesa como en los pórfidos de estaño. En los pórfidos de estaño llega a 80 kilómetros. En otro caso puede ser eh, la normal, que puede ser entre 30 y 40 kilómetros de espesor. Otra característica importante es de que los pórfidos de cobre se producen por la fusión de la cuña mantélica, a diferencia de los pórfidos de estaño, que es mayormente la fusión de la corteza superior continental. En ambos casos existe una interacción de fluidos, hay un vapor que está relacionado con exhaustión y las alteraciones hidrotermales que son clásicas, ¿no? En el, en el caso de los pórfidos de cobre, tenemos una alteración potásica que es la dominante. En el caso de los pórfidos de estaño, es cuarzo, turmalina, cerisita, y esta es dependiendo todo del pH, ¿no? Existe una diferencia en cuanto al pH y también hay que considerar el EH, ¿no? Que es muy importante. Estos son estos parámetros que van regulando en realidad la concentración de este tipo de yacimientos. Eso es básicamente en cuanto a rasgos generales.
Uno es de la serie petrológica magnetita, que son los pórfidos de cobre, y la serie ilmenita, que son los pórfidos de estaño. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Tenemos más preguntas en el chat de parte de Heredia Albán Manuel. Dice, buenas noches. Respecto al yacimiento de Yayagua, ¿cuáles serían las etapas de formación del yacimiento mencionado? En cuanto a Yayagua, se trata de un pórfido estañífero. Este pórfido se ha formado alrededor de los 20, 22 millones de años. Es este. Entonces, es en realidad un stock que seguramente la parte superior era también un yacimiento epitermal que ha sido totalmente erosionado. Y en este stock se produce un importante fraccionamiento y obviamente son altamente fraccionados, es decir, que hay una cristalización que se va separando del magma gradualmente y va precipitando con diversos tipos de metales mientras el magma sigue enfriándose. Entonces, la gran cantidad de que se tiene de estaño en este tipo de yacimientos como el pórfido de estaño de Yayagua hace de que en realidad la disminución de temperatura ha sido bastante lenta, por eso que ha prevalecido temperaturas entre 500 y 400 grados por muchísimos años, posiblemente tal vez 1 millón, 2 millones de años, porque es más o menos la etapa entre unos 22 a 20 millones de años, ¿no?, que se forman este tipo de yacimientos. Entonces eso hace de que también la granulometría sea, sea bastante grande, pudiendo llegar entre 5 o 10 milímetros en cuanto al tamaño de los cristales, esto hace sus características porfíricas, y más que todo, las características porfíricas hacen de que el yacimiento sea volumétrico y formado con un gran halo o un envolvente de un 0,3% de estaño, y obviamente han existido más de 50 betas, entre ellas la Salvadora, que ha llegado a leyes superiores a los 40% de estaño. Pero en la actualidad sigue en explotación, aunque a menor escala, pero de hecho existe todavía un gran volumen con ese tipo de leyes, ¿no? Entonces son intrusiones subvolcánicas, y si están aflorando, quiere decir que se ha erosionado toda la parte superior, que había habido un yacimiento epitermal, ¿no? Entonces, como esto pasa muchos millones de años, es muy posible que se haya producido eso debido a que es muy probable de que no ha habido un colapso total. Por eso que a veces el pórfido como tal, como se observa acá, en realidad tiene un gran crecimiento, ¿no?, como el caso también de, de Chorol. Esto es diferente a los sectores de los plutones, donde se tiene solamente la parte apical que está mineralizada, y esto es por el fracturamiento que existe durante de la última etapa de enfriamiento, donde se producen fracturas en la parte superior, y estas son rellenadas con estas fracturas con una mineralización de estaño, pero solamente en la parte apical. Entonces ahí se tiene un enfriamiento mucho más rápido que en este tipo de pórfidos, que el enfriamiento es muy lento. Por eso que se produce esta gran acumulación de minerales, ¿no? Entonces, es básicamente ese tipo de procesos exógenos uh, que también pueden producir yacimientos en algunos casos, de yacimientos que llamaríamos secundarios, pero los patrones de distribución son relacionados con fases de granito y sistemas que son más que todo multifásicos, ¿no? Con cristalización fraccionada. Es básicamente lo que se tiene ahí a partir de esa corteza fibrosada, que es mayormente formada por magmatismo. Es decir, que en esta corteza de 80 kilómetros de espesor se tiene una gran cantidad de granito que ha dado lugar a este tipo de yacimientos. De ¿Alguna otra? acuerdo, doctor Osvaldo. Si hay otra pregunta, doctor, de parte de Guillermo Coria Vitra.
Buenas noches, doctor. ¿Cuál sería la características de la ocurrencia de depósitos de estaño en depósitos orogénicos de oro o antimonio, creo que es, SB? Yo creo que Perdón, se refiere al estaño en depósitos orogénicos de oro. ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón. ¿Cuál sería la característica de la ocurrencia de depósitos de estaño en depósitos de oro? En depósitos orogénicos de oro, menciona. En realidad hay una sobreposición. Los yacimientos de oro orogénico se han producido aproximadamente hace 320 millones de años y los yacimientos de estaño están cercanos a los 20 millones de años. Hay una diferencia de 300 millones de años y aproximadamente se observa de que hay una sobreposición, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá, en la parte, donde se observa, donde está el sector, donde ven la parte de los cuerpos ígneos. Ahí está la faja que llamamos polimetálica o la faja de estañífera y está sobrepuesta a la faja orogénica, más o menos un 60-70%. Entonces, eso significa de que algo de oro orogénico también se produce en la parte ya, en realidad, con una relación no, más que todo, o sea, hay una relación espacial, pero no temporal, ¿no? Entonces, pero no hay una relación directa, hay una removilización posiblemente de oro en los yacimientos polimetálicos. Por eso, por ejemplo, yacimientos como Chorolque, yacimientos como Izcaízca, yacimientos como San José, tienen presencia de oro. Pero esto es con seguridad que es una removilización de oro orogénico. Es lo que les podría decir. O sea, no, en un yacimiento de oro orogénico que, o sea, aparezca un yacimiento de estaño, es al revés lo que ocurre. Que un yacimiento polimetálico de estaño ocurra presencia de oro orogénico removilizado. De acuerdo, doctor. También Ajá. aún tenemos dos preguntas aún. Aquí de parte de Christian Frank nos pregunta ¿cómo ha cambiado la comprensión de la metalogenia de los Andes centrales en las últimas décadas? ¿Y qué descubrimientos recientes han sido más significativos? Bueno, es una buena pregunta. Entonces, la metalogenia en realidad va progresando continuamente en base a los estudios. Entonces, lo que ha cambiado principalmente son los estudios de tipo isotópico. Entonces, el isotópico hace de que hay una relación muy importante entre las condiciones de formación del nacimiento y los isótopos que van formando para dar información acerca de la génesis, ¿no? Ese es el principal cambio que ha existido. Esto ayuda mucho para entender las diversas fajas metalogenéticas relacionadas principalmente con estos eventos subductivos, ¿no? Entonces, ahí también las diferencias de ángulo, pero como le digo, para mí lo más importante es la parte isotópica, Gracias, que es doctor. otro tipo de conferencia. Ok. Dos preguntas más, doctor. Están preguntando, aparte de Moisés Román, dice, Adelante. buenas noches. ¿Qué evidencia Bueno, indicaría que los magmas son reducidos desde su génesis o en todo caso se van reduciendo a través del ascenso al cortar las pizarras con pirotita o algún otro dominio reducido? ujú. Bueno, básicamente la reducción se produce, ¿no? Porque en realidad hay una ganancia de electrones. El ambiente, por ejemplo, es importante para que haya la reducción, la presencia, por ejemplo, de sectores carbonáceos, ¿no? Y ustedes saben de que las fajas de pizarra, por ejemplo, que se extienden por más de 3.500 kilómetros en los Andes centrales, son excelentes reductores. Entonces, además de que existe también una relación con algo de sectores, por ejemplo, donde ha habido una vegetación, eh, todo eso influye, pero más que todo la faja de pizarras, que son sectores con alto carbón. Esto ayuda mucho para que se produzca este tipo de reducción y asociados con las series petrolíferas, como les digo, con la ilmenita, que es básicamente surtirlo con hierro, ¿no? Entonces, esas son las características principalmente de los ambientes reductores. Y en el otro caso son ya los oxidantes, ¿no? Con pérdida de electrones y el otro ambiente que se llamaría
que es propicio para los pórfidos de cobre. De acuerdo, doctor Arce. Una última pregunta de parte de Denis Dueñas. Doctor Osvaldo, Bien. agradecer por su excelente ponencia. Primero, ¿cuál es el rol como indicador mineralógico de la turmalina en los yacimientos tipo boliviano? Y segundo, ¿hay alguna variedad de turmalina que favorezca significativamente la removilización de mineralización de estaño oro u oro? Bueno, la turmalina en realidad es, como ustedes saben, el boro, que es muy móvil. Esto se produce por dos fuentes. Una que tenemos de la parte superior de los sistemas magmáticos y otra que viene también de los sectores más pelíticos. Entonces, este componente es muy importante para formar la turmalina y esta turmalina normalmente se tiene como acompañante, ¿no? De la cassiterita, conjuntamente la pirita, el rutilo, ah, y también a veces la wolframita, etcétera. Entonces tiene un rol muy interesante geoquímico, ¿no? La presencia de este tipo de yacimientos, pero también se produce turmalina en los pórfidos de cobre, aunque sus características pueden ser un poquito diferentes, pero esa es la característica. En cuanto a los yacimientos de oro orogénico, son más relacionados con cuarzo sericita, en algunos casos con algo de argilización y silicificación, ¿no? Pero la turmalina juega un papel fundamental en la presencia de alta temperatura de los yacimientos de estaño y en algún caso los yacimientos de cobre porfírico también. Y Muchas tú, gracias. Eh, ese. Apareció una pregunta más, doctor. No sé si podría Yo ya responderla. tengo que irme, sí, me están esperando para otra Ah, conferencia. A ver, no sé, rapidito. no creo que quedaríamos así, doctor. Para ¿Quieres finalizar, una vez la para última ver, pregunta. tal vez alguna pregunta? Sí, disculpen, pero ya, dígame la pregunta. Eh, Me están- nos podría, dice Marco, nos podría hablar un poco más acerca de la disposición geológica de ocurrencias auríferas en el precámbrico boliviano, como por ejemplo los casos de La Lupa, Don Mario, Puqui, Puqui Norte. Lamentablemente no es de esta conferencia. Con mucho gusto les voy a explicar en otro tipo de conferencia. Ahora es de los Andes Central. Mil disculpas. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Disculpen. gracias, doctor. Va a haber otra conferencia si ustedes tienen mucho interés en esto con el mayor gusto, pero no es el tema de la conferencia. Disculpen. Eh, sí, Muchísimas gracias. doctor Disculpen. Arce, de parte de la CG Student Chapter de la UNAP 1, quiero agradecerle por esta gran ponencia y también quiero agradecer a todos los presentes del día de hoy por participar y estar presente aquí en la ponencia. Se ha aprendido mucho y bueno, para finalizar, doctor, pediría a todos que prendan su cámara y tomarnos una foto última y ya con eso estaremos terminando todos. Eh, Pediría que todos que prendan su cámara, por favor. Muchas gracias. Muy gentiles. Sí, muchas gracias a usted, doctor. Retirado. Muy gentil. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo Hasta, fuerte. Muchas gracias por hasta la pronto. invitación. Hasta pronto. Muchas gracias. Ya está, doctor. Bueno, todos los presentes, como eso estaríamos finalizando y estar atentos para las siguientes ponencias de todo, de los siguientes días que va a realizar la Sexta Student Chapter. Muchas gracias y buenas noches.